Bueno, o buena la hora en que nos escuchen. Qué bonito saludar y ser saludado. Bienvenidos a nuestro sexto capítulo de Entre Páginas y Conceptos. Yo soy Andrea Ortega y mi compañero. Guillermo Sánchez, Arno para los amigos, bienvenidos a este canal donde hablamos de cultura y sociedad mientras tomamos cafecito. Hay gente a la que Bendita su genuinamente... agüita. Así, con agüita, eso es cierto. A ver si no te trabajas, yo creo que deberías tener tu mielecita ahí para cuidar la garganta, ¿no? Claro, claro, miel con naranja. Uf, Ay, buenísima. Y caliente, se las recomiendo. ay, qué rico. Perfecto para dolores de garganta y ese tipo de cosas. Hashtag médico. A ver, entonces, eh, hay gente a la que genuinamente le gusta el café sin azúcar. Yo a esa no le entiendo, la verdad. El café sin azúcar es más amargo que un soltero en fiesta de swinger, la verdad. Eh, sí, a huevo. Por otro lado, también soy consciente de que a la mayoría de la gente le gusta el café caliente. A esa vaina tampoco le encuentro el chiste. ¿Cuál es el chiste de quemarse el hocico? No lo sé, la verdad. Pero esa es mi opinión, mi visión subjetiva y de eso es lo que vamos a hablar hoy. De la objetividad y la subjetividad. Claro, porque hay gente que dice que los que toman café café con azúcar les hace falta odio en el corazón. Y los que toman café con azúcar dicen que a ellos les falta un poco de amor, que han sido abandonados. O el café con Pero azúcar. bueno, eso precisamente son sus propias verdades. Y eso lleva a la pregunta, ¿existen las verdades absolutas? En un mundo utópico, tal vez todos seríamos honestos, íntegros, al punto en el que no conoceríamos de la definición de la palabra mentira. Y así se daría pie a que viviéramos en una sociedad cuasi que mecánica, en la que todos viviríamos o muy tristes o muy monótonos, en constante conflicto, o porque... Pero es que la verdad es que todo en extremo es malo. Y la verdad, jajaja, vamos a ser aquí contradictorios. La verdad es que no hay una verdad, dijo el grandísimo Cuarteto de Nos, un gran grupo, también se los recomiendo, un grupo musical interesante. Pero vamos a eso, no hay una verdad absoluta y lo más chistoso es que esa es la más grande verdad absoluta de todas. No Una, hay otra verdad absoluta que esa. una paradoja ¿Por hermosa, la qué? verdad. Dirán ustedes. Sí, es una paradoja preciosa. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Usted por qué dice esa vaina? O sea, ¿usted qué le pasa? Y pues bueno, aquí con el acento paisa, no tan paisa que estoy usando, voy a decir que la objetividad es un principio fundamental, entre comillas, en la búsqueda del conocimiento y la comprensión del mundo que nos rodea. ¿Qué es la objetividad? Es la capacidad de evaluar y analizar información de manera imparcial, libre de prejuicios, emociones o sesgos personales. Ojo con eso y recuérdenlo bien. ¿Por qué? Porque eso implica tratar de ver las cosas tal y como son, sin distorsiones causadas por opiniones, creencias o intereses. A huevo. ¿Sí? Sí. Entonces, esto es imposible para el ser humano porque tal y como hemos dicho, somos seres emocionales, somos seres que sentimos, somos seres que pensamos, Somos muy somos viscerales. seres... Sí, exactamente. Y cada quien, y tal y como dijimos anteriormente, somos individuos distintos el uno del otro, entonces todos pensamos algo distinto. No podemos ver una manzana, pero yo puedo pensar que esa vaina está demasiado seca y Guille podría pensar que que lo roja significa que está dulce, Está ¿sí? delicioso. Entonces, A huevo. exactamente. Entonces, y tal y como decía nuestro queridísimo al principio, el café, nada más el ejemplo del café, son diferentes opiniones y tales, y no hay objetividad en eso, son subjetividades. ¿Por qué? Porque la objetividad absoluta no existe. ¿Por qué? Entonces ustedes dirán, ¿entonces de dónde salió la objetividad? Pues bueno, es que en diferentes campos se puede manifestar de diversas maneras. Por ejemplo, en la ciencia se busca la objetividad al diseñar experimentos de manera que los resultados sean independientes de la interpretación personal del investigador. ¿Qué Ujú. quiere decir eso? Pues que básicamente la gravedad no es como que yo pienso que existe usted y yo pienso que no. No, parce, la gravedad está ahí. Así es. Que hay gente que O sea, vos no genuinamente podés piensa que no hacer nada. existe. Hay gente que Sí, o sea, genuinamente piensa que no existe, los terraplanistas. Sí, continuemos. sí, no, tenaz.
En el Sí. periodismo implica presentar los hechos de manera imparcial y equilibrada sin influir en la opinión del lector o espectador. Es decir, eso del amarillismo, eso de tomar partido, todo eso es mal periodismo. Eso es Exactamente. mal periodismo en el papel, claramente. Si buscan mostrar los hechos de manera imparcial y equilibrada, eso de que, uy, esta persona fue horrible, esta persona es una mala madre, eso ya es mal periodismo. Simplemente al presentar los hechos, tal y como poníamos en el ejemplo de unos podcasts atrás, hubo una señora que decidió irse de viaje y dejar a su hija de 10 meses sola. Que eso esté bien o esté mal, eso no debería estar en la nota, digámoslo así. El Exacto. periodismo es eso, pasó esto. Y ya Exactamente. cada quien se forma sus juicios. Eso es subjetividad. Mientras que la nota en sí sería la objetividad. Vamos ahí haciendo los pequeños ejemplos para que también nos vayamos familiarizando con ambos términos. Cabe destacar que En la filosofía, acordate que cuando hablamos de lo de la señora que dejó a su hija abandonada es cuando ocurrió el trágico blooper de que estuvimos hablando por media hora y no se me escuchaba nada. Ay, oh, Dios mío, ay, Señor qué, Jesucristo. qué triste, no me quiero acordar de ese día. Ajá, retomando. Para que lo menciona entonces, también es que usted. Retomando. Pero sí, retomando, en la filosofía, mi campo, A huevo, la a huevo. objetividad puede implicar la búsqueda de principios universales o verdades fundamentales que sean válidas para todos. Así como decíamos, los axiomas universales, las verdades, que Kant buscaba esto, que Hegel buscaba esto, que cuál era la verdad absoluta para que, sí, todo eso eran objetividades que se planeaban alcanzar, pero tal y como mencioné en ese momento, es un poquito como imposible esperar que todos se comporten igual cuando todos somos distintos, ¿sí? Exactamente. Nada que hacer ahí, toca llorar. Toca llorar tal Sí. cual. No, porque pues alcanzar la objetividad completa es difícil, por no decir imposible, ya que siempre existe la posibilidad de que nuestros propios sesgos y perspectivas influyan en la interpretación de la información. Y a pesar de esto, y a pesar de todo esto, es muy importante esforzarse en ser lo más objetivo posible, porque la objetividad nos permite obtener una comprensión más clara y precisa de lo que nos rodea, nos permite tomar decisiones, nos permite ver las cosas desde otra perspectiva. Eso de que, ay, es que yo solo estoy viendo que, por ejemplo, que vemos un problema desde fuera y que a nosotros nos parece lo más sencillo opinar y que usted debería hacer esto y lo otro, pero estamos viendo desde fuera, estás viendo desde fuera no, desde tu propia perspectiva, tú no te estás poniendo en los zapatos del otro, no estás viendo su subjetividad. Así es. Entonces crees que tú eres subjetivo, pero en realidad estás sesgado por tu propia perspectiva. Y es interesante la metodología, ¿no? Porque cuando hablamos de objetividad sí, es la epistemología como tal que tiene que ver mucho, ¿no? Me imagino. Estudia los procesos necesarios para llegar a un determinado conocimiento. No busca indagar en las condiciones bajo las que se lleva a cabo una investigación o sus condiciones de legitimación, perdón. Puede ser considerada como una de las ramas más asociadas a la técnica. El metodólogo no se pone en tela de juicio al conocimiento aceptado por una comunidad científica. Su trabajo se relaciona en las estrategias dirigidas a aumentar el conocimiento disponible. Pero, ¿qué tanto de esto se puede hacer? O sea, ahí me lleva esa pregunta porque, o sea, cuando hablamos de objetividad y subjetividad, volvemos a lo mismo de que tiene que ver mucho con las culturas y con cómo fuimos criados, porque hay gente que es tan sesgada, es tan errada, es tan arraigada a su forma de pensar que no abre eh, paso a nuevas ideas, sino que lo que me dijeron o lo que yo pienso es lo que es, y si no te jodas, o sea, es como... eh, qué tan fácil o difícil puede ser objetivo sabiendo que va a haber gente que nunca va a ceder? ¿Me entiendes? Sí, no, eso es muy complicado, es denso, es de todo. Tiene que ver con mucha No sé. psicología, porque es que, Sí, tiene que ver mucho con psicología porque es que tal y como dices, tal y como hablábamos, digamos, en la parte de la infancia,
que no es que nosotros nos formamos de los 0 a 5 años, que de los 5 a la adolescencia, que empieza como a los 12 años, simplemente imitamos lo que vemos y es a partir de los 12 hasta los 25 por ahí en que nosotros podemos empezar a pensar si es esto de verdad lo que yo quiero creer, si es esto lo que yo de verdad, si es lo que yo soy, y ahí es donde empiezan los problemas de identidad y todo esto. Entonces lo que creíamos que era, lo que pensábamos que era y lo que sentíamos que era, se ve ahora tambaleante por el precisamente encontrarnos a nosotros mismos como individuos. Entonces, hay muchos que precisamente se cierran, se sesgan pues en su creencia de a mí me enseñaron esto de niño y de aquí no me muevo y yo soy esto y punto, y eso es completamente respetable. Pero hay otros que se cuestionan, hay gente que aplica la de Descartes, que es pienso y luego existo. ¿Y qué quiere decir con eso? Que voy a coger todas mis creencias y las voy a desarmar hasta encontrar el primer ladrillo que se puso y voy a decidir si de verdad quiero que ese sea mi ladrillo, mi piedra angular de lo que soy, de lo que pienso y de lo que creo. Y, o sea, Y eso crea una nueva subjetividad. es difícil, o sea, porque cuando ya empezás a pensar por vos mismo, siempre entras en la dicotomía, ¿no? De que te obligaron a pensar esto porque los adultos en tiempos pasados y actualmente también, no nos engañemos, actualmente también hay muchos adultos que hay. Entonces, los adultos te obligan a pensar en algo porque sos un niño y los adultos a huevo tienen que pensar por vos, eso es lo que piensa mucha gente. Entonces, Y hay mucha gente que cree que los niños no pueden pensar por sí mismos y la verdad es que ellos, claro que pueden pensar por sí mismos y no solo eso, sino que también aprenden y juzgan y puede que no condenen, pero sí pueden formar una juicio, posición acerca de algo, exactamente. su propia perspectiva acerca de algo. Y a veces los niños pueden incluso llegar a pensar de manera más Más clara que un justa, adulto, que es más clara que chistoso. exactamente. Es chistoso porque, o sea, tiene que ver mucho con la empatía que le inculquen al niño o que él mismo se forme, porque fíjate, El niño ve el mundo desde un filtro muy interesante. No podría decir exactamente cuál filtro, pero parce, usted escucha a un niño, ve el mundo de una manera en que un adulto no puede. exacto, es que nosotros ya estamos envenenados, supongo yo, de que Corrompidos, exactamente todo, degenerados, tal cual, porque asquerosos, báñese, ¿qué o perver- qué? Ah, pervertido. Ah, cierto, que no sé si te bañaste hoy antes de grabar, no vaya a ser la desgracia, porque llevabas 4 días sin bañarte, pero bueno. Sí, eso no es cierto. pero bueno, pues pues sí, entonces, No puede ponerse ropa parecida porque no. Dios mío. no te bañaste, no me andes con vaina. A ver, Estaba en tierra caliente, por el amor de Dios. Si no me baño, me aso. Y si me aso, me convierto en una insoportable. Ni yo me soporto. Así que lo que más hice esos 4 días en tierra caliente, créame que fue bañarme, hermano, porque ah, no iba a soportar ese calor sin bañarme. No, la madre. otra subjetividad, ¿por qué jodido te bañaste más de 4 veces y de todos modos, o sea, con una basta, está gastando agua, ¿verdad? Porque en la mañana, porque qué, uy, hijo de madre calor. Y en la noche, porque me metí en el mar, parce, y me tengo que quitar la sal, porque si no la piel se me reseca, el cabello se me daña, y después para recuperarlo es un montón de productos, es un montón de vainas, es un montón de plata que no estoy dispuesta a gastar. Entonces me baño 2 veces. Pura, pura cosa de fresa, la verdad. Sí, Pero bueno, pura cosa femenina. Pero bueno, se supone que retomando, el hombre también debería hacerlo, pero no, a veces no lo hacen. ¿Qué con, les pasa? con Es que a costo nos ustedes sí les bañamos, o sea, encanta. no nos pidas demasiado, o sea, bañarnos ya es un esfuerzo. Pues, Entonces, cambiando de tema, podemos retomando, explicar, veamos, ¿de dónde viene ujú, el concepto de objetividad? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿de dónde viene? Ilumíname, Bueno, pues señora. el concepto de objetividad tiene raíces profundas en la historia. A que no lo adivinas, evolucionó a lo largo del tiempo en diferentes contextos Griegos, culturales y según distintas disciplinas. Como todo en esta vida, no siempre ha sido lo mismo, cariño, a huevo, a porque huevo.
Porque precisamente, así como no podemos definir cuándo fue el comienzo de la humanidad, tampoco podemos definir cuál es el origen específico de la objetividad. Se pueden identificar varios como hitos importantes en el desarrollo de este concepto, pero un origen específico no. Pues, ¿cómo qué hitos dirán ustedes? Pues bueno, precisamente filosofía griega. Los griegos como filósofos como Platón, Aristóteles exploraron ideas relacionadas con la verdad y la realidad objetiva. Platón planteó la noción de las formas o ideas eternas y universales que existen independientemente de nuestras percepciones individuales, y como ese mundo ininteligible, lejos de nosotros, donde solo nuestra alma puede acceder. Para eso él era la objetividad, como quien dice, el Dios mismo, el cielo, sí, por ahí, en conceptos católicos, el cielo es la objetividad, porque solo Dios sabe. Qué abstracto. Sí. Más o menos eso, pero en forma como de ideas, precisamente, en formas e ideas eternas y universales, decía este genio. En la Ilustración, el pensamiento moderno, o sea, durante los siglos XVII y XVIII, surgieron ideas que enfatizaban la importancia de la razón y la observación empírica en la búsqueda del conocimiento. Entonces, precisamente, ya lo nombré, Descartes y John Locke contribuyeron a la formación de conceptos relacionados con la objetividad. Pero los enfoques claramente variaron, porque precisamente cada quien tiene su propia postura y no piensan igual. En el desarrollo de la ciencia moderna, entonces ya estamos hablando de revolución científica, siglos XVI, XVII, se ven figuras como Galileo Galilei, Isaac Newton. Entonces, ellos establecen las bases del método científico, lo que tú decías. Entonces, ya en la ciencia, la objetividad se convierte en un principio fundamental de la investigación científica, donde precisamente la replicabilidad, la verificabilidad y la independencia de los resultados se consideran aspectos clave. ¿A qué me refiero con todo esto? Hipótesis, experimentación, conclusión. Hipótesis, experimentación, conclusión. Replicabilidad, ¿qué es? Hacer eso una y otra vez. Hacer eso una y otra vez. En diferentes partes, diferentes personas. Y si siempre da lo mismo, entonces esa es la objetividad. Esa es la verdad absoluta de la que estamos hablando. Si no siempre da lo mismo, entonces esa no puede ser un axioma, no, entonces no es verificable. Entonces ahí hablamos de la verificabilidad y Profe, tales pregunta, y tales y tal. porque va a haber gente que va a preguntar qué es un axioma. El axioma es una oración, una frase que es una verdad irrefutable. Pero si tú dijiste que las verdades absolutas no existían, bueno, es que los axiomas pueden ser matemáticos. Por ejemplo, un triángulo tiene 3 lados. Tú no me puedes refutar eso. Para eso tiene el nombre de triángulo. El triángulo tiene 3 lados y eso es un axioma. Mi 2 más 2 triángulo es tiene 4. 4 Es un lados y axioma si me decís que matemático. tiene 3 lados y no me dejas decir que tiene 4 lados, entonces sos una opresora. A huevo. Ah, lástima. Me va a tocar ponerle cadenas y ponerlo en una celda para que afine. No me entiendes. Ajá, continúe. Bueno, y ya digamos en el siglo XIX y con el surgimiento de la sociología, entonces hubieron desarrollo de disciplinas donde la objetividad se convirtió en un tema de debate en el estudio de la sociedad y la cultura. Fue aquí cuando sociólogos como Emil Durkheim reflexionaron sobre la importancia de separar los hechos sociales. Durkheim digo yo, porque eso es como, sí, se escribe Durkheim, D-U-R-K-H-E-I-M. Me hace gracia porque suena como turca, y turca aquí, o sea, si escribís turca con K, es miembro viril masculino y nicaragüense, claro que sí. Este dato curioso de idioma, ¿verdad? Ajá, continúa. Entonces, sociólogos como esta persona reflexionaron sobre la importancia de separar los hechos sociales de los juicios de valor personales en la investigación social. Entonces, ¿qué se refiere a eso? Pues que si la sociedad dice que está mal eso de que, ay, pero era en defensa propia, ay, pero es que el marido le pegaba, ay, pero es que no, eso hay que separarlo porque eso es un juicio personal, un juicio de valor personal a lo que dice la ley. La ley dice que mal y punto, no hay, digamos, o sea, en un punto extremista estoy hablando porque ya hay leyes que dicen, no, pero es que si fue en defensa personal,
porque lo estaban robando, porque le estaban pegando, entonces sí está permitido, ¿sí? O sea, digamos, en un mundo, en una distopía, digámoslo así, donde matar está mal, no importa el motivo, y tú dices, no, pero es que se estaba defendiendo, esto es un juicio de valor que no tiene, que no tendría cabida en la objetividad. Ese sería el ejemplo. En pocas palabras, busca como evitar el arte de poner pretextos, ¿no? Porque hice esto, porque Sí, tal cosa, ¿no? exactamente. Tal cual. Eso, evitar pretextos. ¿Por qué? Porque la objetividad no tiene, en la objetividad no tienen cabida los pretextos. Entonces, el concepto de objetividad se moldea por una variedad de influencias filosóficas, científicas y culturales a lo largo de toda la historia. Sus raíces se remontan a la antigüedad, su significado y aplicación evolucionan a lo largo del tiempo para adaptarse a diferentes contextos y disciplinas y todo lo que tú quieras. Pero hoy en día siguen diciendo que es muy importante ser objetivo en la vida diaria para poder ir por el camino más adecuado y correcto, Por el en muy camino entre del Señor. comillas. Ajá, pero esto es imposible. ¿Por qué? Porque somos individuos distintos y tenemos juicios de valor personales. Todos creemos en cosas distintas. Todos, o sea, toda nuestra moral, a pesar de que tienen, digamos, raíces en un solo lugar, la moral precisamente puede ser muy variada. Entonces, como muchos pueden pensar, no, esa mujer era terrible, como al marido, otros pueden decir, parce, pero es que le estaba pegando a ese señor, se lo merecía, ¿sí? Entonces, ahí es donde surge la subjetividad. Entonces, ¿qué es la subjetividad? Uy, ahí vamos al segundo tema, huevo, la subjetividad. El ser humano es deshonesto y convenenciero y conflictivo por instinto nacido de algunas normas de la sociedad, las cuales dictan que a veces es mejor decir una mentira que evite molestias que decir una verdad que hiera el ego o cause polémica en alguien, ¿no? Eso puede ser tanto fortuito como infortunado y esa característica es la que nos lleva a optar por hacer interpretaciones propias, formar bandos, partir divisiones y decir esto es lo que nos conviene a nosotros y esto es lo que vamos a hacer porque sí y ya. Entonces, dice aquí San Google que la subjetividad es la percepción y valorización personal y parcial sobre un asunto, idea, pensamiento o cultura. La subjetividad se asocia a la incorporación de emociones y sentimientos al expresar ideas, pensamientos o percepciones sobre objetos, experiencias, fenómenos o personas. Eso es la subjetividad, dice San Google. Sí, claro. Sí. Y si queremos ahondar un poquito más, pues obviamente es el opuesto conceptual de la objetividad. Es la Sí, antítesis. entonces, sí, Antítesis. es la antítesis. Es la influencia de las percepciones individuales, emociones, creencias y puntos de vista personales. Repitámoslo. Personales. Personales. En la interpretación y comprensión del mundo. ¿Qué queremos decir? Que implica la existencia de opiniones, no verdades, opiniones, ¿sí? Y experiencias que varían de una persona a otra, que varían. Voy a ser muy enfática aquí. Varían de una persona a otra. Pueden estar influenciadas por factores como contexto cultural, contexto social y contexto histórico. Porque puede que ustedes sean de la misma clase social, sí, puede que sean de la misma cultura, pero las dos personas no tienen la misma historia. Exactamente. Todos tienen experiencias incluso si tuvieran la misma historia, cada uno tiene su versión. Esa persona no somatizó eso que pasó igual que usted. Nunca, jamás. Entonces las experiencias personales únicas de cada individuo forman su subjetividad. Entonces la subjetividad claramente está presente en todas las áreas de la vida humana y se ve más que todo en el arte, la literatura, la filosofía, la política y las relaciones interpersonales. ¿A qué me refiero? A que podemos poner aquí un cuadro de Dalí
o un cuadro de Picasso o un cuadro impresionista de esos que son puras rayas y colores, y precisamente yo decir, esos son puras rayas y colores y qué mierda es eso, y otros pueden decir, uy, qué profundo, es que los colores, los matices, es que eso parece un atardecer, y yo decir, parce, solo veo un montón de líneas. Por favor, señorita, culturícese. Ahora el arte es poner un banano con una cinta de tape en la pared. Eso es arte ahora. Yo recuerdo que alguna vez dos muchachos cogieron unas gafas de sol y los dejaron en el piso en un museo de arte moderno y la gente empezó a fotografiarlo porque pensaba que era una obra de arte. Fue maravilloso, porque ¿En ahí es donde serio? se ve, ahí es donde se ve hasta dónde puede llegar la humana al pensar que cualquier cosa puede ser arte. Tal cual. Entonces, entonces ahí está. En el ámbito del arte, la interpretación de una obra puede variar significativamente según la perspectiva y los antecedentes del espectador. Claramente, a alguien experto en arte me puede explicar que los colores, las formas se hicieron de la manera en la que se hicieron, entonces que qué impresionante. Y yo que no tengo ningún tipo de formación artística, digamos, en ese aspecto, puedo decir, parce, veo solo líneas. Y entonces, así, otro ejemplo, en el ámbito político, las opiniones sobre cuestiones controvertidas pueden estar influidas por la afiliación ideológica y las Puedes incluir experiencias la personales de cada muerte, porque individuo. hay gente Entonces, extremista. precisamente, hay gente derechista, hay gente izquierdista, hay gente de centro. Sí, ahí es donde más se ve la subjetividad y las opiniones propias. Entonces ahí es donde uno dice, ¿por qué no puedes entender que todas las personas tienen un pensamiento distinto y todas merecemos respeto? No, si esa persona piensa eso, entonces es una computadora HP, entonces ese tipo de Ignorante y toda esa cosas. vaina, sí, claro que sí. Sí, no, entonces aquí, más que todo en la política es donde nos podemos ver qué tanta subjetividad hay y qué tanta intolerancia a la subjetividad hay. Y lo chistoso es que la subjetividad es parte de la vida, es parte inherente del ser humano y es lo que más rechaza a la gente. Es precioso, es maravilloso, es la mejor ironía de toda la vida humana. A mí se me hace Entonces, curioso, o sea, porque eh, ¿cómo, cómo llegamos a ese punto en el que no toleramos lo que piensa el otro, pero al fin y al cabo después decimos que hay que respetar pero los derechos de los... nos ofendemos si no toleran, si no respetan lo que nosotros pensamos. Es maravilloso. Exactamente. A mí, o sea, me pregunto, por ejemplo, cuando estábamos hablando de Balduino Cuarto, ¿cómo hizo ese señor para que estos musulmanes y cristianos no se mataran? O sea, este señor seguramente tenía la fórmula del éxito para vivir en tolerancia en todas las sociedades y bueno, se murió por la lepra, pues, o sea, imagínate, o sea, tiene que haber algo, una fórmula secreta, una droga, o yo que sé, La fórmula secreta, la cangreburger ahí atrás. exactamente, a huevo. Entonces, imagínate, o sea, tiene que haber una manera, simplemente que no la hemos encontrado porque estamos arraigados con que El esto es la miedo, verdad, ¿no? dirían algunos, esperanza, dirían otros. Ajá, Ajá, subjetividad, sí, toma. ujú, Ajá. ah, bueno, ujú, Entonces, así. sí, la subjetividad es inherente a la naturaleza humana y puede enriquecer nuestra comprensión del mundo al proporcionar, sí, una variedad de perspectivas. Entonces también, pero precisamente también puede presentar desafíos, especialmente cuando se trata de tomar decisiones basadas en información objetiva. ¿Qué es eso? Pues es importante, pues precisamente cuando creemos estar en un puesto alejado de la situación y damos nuestra opinión o tomamos una decisión y todo lo que tú quieras porque creemos que esto es un sitio objetivo, pero en realidad estamos tomando decisiones desde nuestra subjetividad. Entonces, eso lo hace complicado, eso lo hace divertido para la raza humana, porque nunca sabemos qué puede pasar. Entonces, en tales casos es importante reconocer y tener en cuenta nuestras propias subjetividades para evitar sesgos indebidos y tomar decisiones informadas y equilibradas. Es decir, también tenga en cuenta al otro socio. El mundo no gira alrededor de usted, ya hablamos de eso. Copérnico descubrió que el mundo gira alrededor del sol, no de la gente.
Entonces, usted para tomar decisiones tiene que mirar si esa decisión le va a afectar a alguien más y cómo lo va a hacer. Tenga en cuenta al otro, sea empático, hermano, no sea narcisista, egoísta ni egocentrista de mierda, por favor. Y es como, o sea, hablaste de algo importante, o sea, basar la objetividad en en información que recibimos, pero es que la información que recibimos más en la actualidad no es fácil ¿De dónde viene? ajá, ¿De de dónde dónde viene viene. esa información? ¿Es una Exactamente. fake news? ¿Es una teoría conspiranoica? ¿Es algo que es una noticia amarillista? ¿Qué es esa información que te está llegando para que tú digas que puedes tomar esa decisión de manera objetiva? Ahora como vos decías, o sea, por ejemplo, cuando te tomaste el ejemplo de la animación, los 5 filtros de Chomsky, ya la vi completa, o sea, está bonita esa animación. O sea, como vos decías, o sea, hay gente que solo tiene ojos, oídos y boca y no saben cómo diferenciar una cosa de la otra, ¿no? Hay que ver esa animación, la voy a volver a poner en la descripción para que la vean. Porque, o sea, sí, o sea, somos tan manipulables en el aspecto de lo que recibimos y lo que damos que se hace difícil Sí. buscar Se hace la advertencia aquí de que la animación está en inglés, pero y tiene subtítulos en inglés, y en entonces español también. Sí, también tienen subtítulos en español, sí. eso, perdón. Tal cual. Se me cruzaron los cables y dije inglés 2 veces, sorry. Pues sí. Entonces, ajá. Continúe, por favor. Bueno, entonces todo esto nos lleva a, así como hablamos ahorita, ¿de dónde viene entonces esto de la objetividad? ¿Por qué se habla de objetividad si parece ser como tan imposible que exista? ¿De dónde viene el concepto? Entonces, ¿de dónde viene el concepto de subjetividad? Entonces, precisamente este concepto ha sido objeto de reflexión, ha sido objeto de debate en muchas tradiciones, tanto filosóficas como científicas, como de lo que tú quieras, porque precisamente es inherente al ser humano y siempre va a estar ahí. Y entonces, como ellos buscan la objetividad, entonces, ¿qué hacemos con la subjetividad? Entonces, a lo largo de la historia, este desarrollo se puede rastrear hasta varias corrientes de pensamiento. En la filosofía antigua, vamos a volver a lo mismo porque es que es maravilloso. Platón y Aristóteles se exploraron ideas relacionadas con la naturaleza de esta experiencia individual, la percepción del mundo y todo lo que tú quieras. Resalta cómo Platón distingue entre el mundo de las formas o ideas eternas y el mundo sensible, donde nuestras experiencias son subjetivas y relativas. Entonces se habla del mito de la caverna de Platón. ¿Cuál es el mito de la caverna de Platón? Hay personas encadenadas en una caverna y frente a ellas hay como una especie de escenario. A su espalda ponen unas fogatas y pasan objetos. Entonces ellos solo pueden ver la sombra de lo que es el objeto en sí. Ellos solo pueden ver la sombra de la realidad, de la verdad absoluta, de lo que sería la objetividad, y lo que ellos ven sería la realidad que nosotros vivimos, nuestra subjetividad. Entonces, ahí es donde se dice no se puede llegar a la verdad absoluta, lo único que vemos son sombras. Para lograr a la verdad absoluta, entonces el mito de la caverna continúa que sueltan a uno de los hombres, el hombre sale de la caverna y puede ver los objetos por sí mismo, entonces le llega la iluminación. El problema es que él vuelve a la caverna a contarle a los hombres y los hombres no le creen. ¿Por qué no le creen? Porque ellos no tuvieron la oportunidad de soltarse de las cadenas e ir a mirarlo por sí mismos e ir a mirar por su cuenta la verdad. Entonces para ellos la verdad es lo que ellos han visto toda su vida, esas sombras frente a ellos. Ahí es donde surge el Mientras que el escepticismo, otro. ¿no crees vos? O sea, ahí es donde, o sea, Exactamente. Ahí es donde surge entonces lo que unos llaman he visto la verdad y lo que otros dicen y lo que otros dicen no te creo porque mi verdad siempre ha sido esta. Entonces ahí es donde hay verdades absolutas. No, cada quien tiene su verdad. exactamente.
porque cada quien ha visto cosas distintas. Y esto se vio en esta filosofía antigua con Platón y su distinción entre el mundo de las formas y el mundo sensible, el mundo de las sombras y su mito de la caverna. Es un muy buen mito, léanselo, es precioso, me encanta. Ustedes han visto, yo soy fanática de Platón. Ojalá y de hagan una Aristóteles, película de eso. ¿Ya? Entonces se las recomiendo, léanse. Ah, bueno. En la filosofía moderna llega la era de la Ilustración, entonces Descartes, Descartes, René Descartes, pues, y David Hume reflexionaron sobre la naturaleza del conocimiento y la experiencia. Entonces Descartes tiene su famosa frase cogito ergo sum, pienso, luego existo. Entonces destaca la importancia de la conciencia subjetiva como punto de partida del conocimiento, que es lo que decíamos. Eso de llegar a la adolescencia y derrumbar todo lo que nos dijeron que era verdad hasta encontrar la piedra angular de quiénes somos y desde ahí empezar a construir de cero. Entonces pienso, luego existo es encontrar mi propia subjetividad, mi propia verdad, digámoslo así, para saber quién soy. O para sentirme cómodo o para sentirme cómodo conmigo mismo, porque o sea, la subjetividad, como ya dijimos, busca más que todo encontrar un punto en el que la persona se siente bien consigo misma y o sea, es complicado porque o sea, entras en el constricto de que si para vos esto te hace sentir bien, pero tu círculo social te dice que no está bien porque X o Y cosas, volvemos a la religión, por ejemplo, cuando estamos hablando de gente muy arraigada. Ahí es importante entonces encontrar gente que piense parecido a ti o alguien que aunque piense distinto, pueda complementar tu punto de vista o pueda ayudarte a crecer como persona aún en medio de la diferencia. Exactamente. Entonces es lo bonito, encontrar gente que te ayuda a construir, no gente que te cohíba de construir. Y no gente que te intente destruir, que es lo importante, porque es que... Por ejemplo, no, sí, eso ya patea a lo lejos, eso ya, déjame decirte que sal de ahí, amiga, por favor, date cuenta, amigo, sal de ahí, date cuenta. Tal cual. Entonces, Sí. una pequeña anécdota, porque es que esto encaja mucho, porque mira, yo, aparte de ser discapacitado, wow, aquí liberé toda la verdad. Soy un discapacitado y aparte soy ateo, ¿no? Entonces, entra la subjetividad en lo siguiente. Yo me siento bien con ser ateo. Entonces, Dios no castiga 2 veces, Dios. Tal cual. Entonces, yo soy ateo, pero por simple gusto de que, o sea, yo me niego a pensar que el ser humano no es capaz de hacer el bien por el simple hecho de sentirse bien haciendo el bien, ¿me explico? Entonces, me niego a pensar eso porque, o sea, como decía Rousseau, el ser humano es bueno por naturaleza, pero después lo corrompen. Entonces, yo simplemente... El lobo es lobo para el hombre, dijo otro. Así es, exactamente. Entonces... Aquí nos vamos a dar en la jeta, no mentiras. Entonces, a mí me criaron yo soy de una familia católica, todas mis familias son católicos y a mí me llevaban a la iglesia y a mí me daba miedo ver ahí al Jesucristo todo desangrado y todo crucificado y horrible, ¿no? Entonces, ¿Tú por qué llevas a un niño a un sitio donde tienen a un man crucificado en la pared, güey? ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿meterle miedo o traumarlo psicológicamente? No lo Muy entiendo. basada, sí, la religión está muy basada en el miedo. Sí, tal cual. O sea, La religión es pórtate bien, porque si no tiras al infierno. Y es como, parce, si no puedes portarte bien sin la amenaza de que algo malo te va a pasar, simplemente eres una mala persona, eres una mierda de persona, por más que intentes ocultarlo. Tal cual, exacto. Lo que me lleva a otro mito platónico. A ver, suéltalo. No me acuerdo el nombre del rey, pero hay un rey. Y el rey se encuentra con un anillo. Cuando se lo pone, dice que no siente nada distinto y todo lo que tú quieras, pero entonces él se aburre en una reunión y empieza a girarlo, y cuando lo gira desaparece. Entonces él se da cuenta de que cuando tiene el anillo hacia la palma de su mano, él es invisible, y cuando lo tiene puesto normal es visible. Entonces empieza como esa pelea moral de, parce, ¿será que puedo hacer lo que se me dé la regalada gana cuando soy invisible? Luego, ¿esto estaría bien?
eso estaría mal. Eso, ¿qué es eso? Entonces es precisamente una buena persona es aquella que así lo puedan ver, así no lo puedan ver, actuará de manera correcta porque sabe que eso es lo que se debe hacer. Pero si en cambio aprovecha el que no puedan verlo para hacer cosas malas, entonces eso es símbolo o signo de que nunca fue una buena persona, sino que solo actuaba como buena porque así se lo exigían las leyes y porque Y, estaba en constante revisión. y esa sí es una verdad objetiva. Porque, o sea, como te digo, no es lo mismo actuar por miedo que por convicción. Entonces, como te digo, estoy rodeado de cristianos y siempre me meten la misma cantaleta de que no es que tenés que ser bueno porque te van a castigar y la vaina. No, 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 no me da miedo que me castiguen Es porque que no te creo en esta toca ser vaina. bueno porque es que eso es lo que necesita este mundo. Exactamente. Yo no quiero ser bueno solo porque toca, porque si no me voy al infierno, sino quiero ser bueno porque es lo que necesita esta maldita humanidad corrompida, agobiada y doliente. O sea, ahí es donde entra el sesgo, porque, o sea, la gente esta piensa que tiene una superioridad moral porque X o Y cosa, que sigue los mandamientos, pero al fin y al cabo termina Tal y criticando a los como dije demás. hace poco, si tú solo eres bueno porque vas a la iglesia todos los domingos, pero el resto del tiempo estás mirando mal a todo el mundo, estás hablando de espaldas de otros, criticando y juzgando, no eres buena persona, eres Es el primero que y se lo va a ir al reitero. infierno. Tal Sí, cual. y lo reitero, por hipócrita. Exactamente. Y ahí vamos con la subjetividad, ¿no? Empezamos con el tercer tema, que bueno, ya son, ya tiene que ver con el status A quo, ver, ¿no? no he terminado. Ah, no he terminado, dale, pues Voy en la filosofía moderna. desglose, desglose, desglose. Faltan dos, no te Dale, dale. preocupes. En la filosofía continental, es decir, más bien continental, más bien, sino contemporánea, es decir, siglo XIX, filósofos como Kant y Hegel contribuyeron al desarrollo del concepto de subjetividad. Entonces, Kant exploró la relación entre la mente humana y el mundo externo, argumentando que nuestra experiencia del mundo está medida por las estructuras cognitivas de nuestra mente, cosa que claramente es cierta. Así es, sí, ¿eh? Y Hegel, por su parte, desarrolló una concepción dialéctica de la subjetividad en su sistema filosófico. Entonces, Botellita de Jerez. todo esto. Sí, sí, sí. Básicamente de lo que hablaba hace uno o dos podcasts, Ujú, ujú. que desglosé Hegel y Kant, así como para dummies. Básicamente eso fue su trabajo en la subjetividad y todo eso. Hegel, mi Todo eso. casita. No voy a hablar más de Hegel. Y luego en la psicología y en las ciencias sociales, a lo largo del siglo XX, entonces la psicología y la sociología profundizan en el estudio de la subjetividad desde diferentes perspectivas. Entonces la psicología fenomenológica, desarrollado por Husserl y por Heidegger, está... Esta fenomenología, psicología fenomenológica, explora la naturaleza de la experiencia subjetiva y la conciencia, eso de esos experimentos de qué pasa si pongo un niño a asustarse y ese tipo de cosas, y un niño que nunca se asustó ante el mismo estímulo y por qué, entonces qué piensa y tal, sí, ese tipo de cosas. Ujú. Entonces, experiencia fenomenológica, es decir, fenómenos, es decir, cosas tangibles, experiencias humanas, y cómo eso afecta precisamente a la psicología cognitiva. Que de hecho Y en sociología, tiene que ver con Watson, por ejemplo, que hizo ese señor hizo un aporte grandísimo, pero a costa de traumar a un pobre niño. El John Watson, creo que se llamaba, que expuso pues hay mucha, hubo un obispo, creo que era un obispo, un cura, ajá, un religioso por allá de la iglesia que dijo, ay, yo quiero saber qué idioma hablaban Adán y Eva. Y cogió un bebé y lo aisló de todo contacto humano. A ver qué idioma hablaba. Claramente le causó muchos problemas al bebé porque tal y como dijimos, no pudo desarrollar su sociabilidad ni nada de eso y claramente no terminó hablando ningún idioma. tal cual, Entonces, si no, el cura científico salió mal. pendejo. Ajá, continúe. Bueno, y hablando de sociología, pensadores como Max Weber y precisamente Emil, lo que quieran, como quieran llamarlo, maldita sea, reflexionan sobre cómo las experiencias e interpretaciones individuales dan forma a los fenómenos sociales.
Ujú, ujú. Entonces, todo este concepto de subjetividad ha sido una preocupación central en filosofía, sociología, etcétera, o sea, en muchas disciplinas a lo largo de la historia, y el desarrollo ha sido bueno, el desarrollo de este pensamiento ha sido influenciado por una variedad de corrientes de pensamiento y enfoques disciplinarios, como ya como los ya mencionados, filosofía, sociología, ciencia, etcétera. En nombre del Padre, Entonces, Jesús y del esto Espíritu no Santo. eso, así, 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 sí, sí, Ok. amén, Ujú, ujú. amen, como quieran llamar. Ajá, ajá, continúa. Entonces, estamos aquí reunidos A huevo. para llegar precisamente al hecho de que pues es difícil ser objetivo. Es natural e inherente al ser humano ser subjetivo. La subjetividad y la objetividad son una antítesis necesaria para mantener el orden social. La gracia de ser criaturas sociales radica en nuestra capacidad de matizar ideas que nos lleven a la autorrealización, al común acuerdo, a pesar de nuestras diferencias, a Ujú, ujú. amar al prójimo, Como a ti mismo. como a ti mismo, exacto. Es Y ya he interesante. dicho semejante barbaridad. Ujú, ujú. Mi opinión personal aquí, digámoslo, es que no existe una objetividad realmente. O sea, para mí la objetividad no existe, la verdad absoluta no existe. Aquí lo único que existe son las subjetividades que pueden converger. Ujú. Entonces está eso de que, parce, para poder ver una situación por al completo, digamos una situación de tres personas, te toca ver qué es la situación. ¿Qué es la situación? Entonces, que la situación fue que se estrellaron dos carritos. Listo. Entonces, ¿qué pasó? Se estrellaron dos carritos. ¿Por qué pasó? El por qué pasó tiene muchos matices. Tiene lo que vieron los testigos, lo que vio el conductor de uno de los autos y lo que vio el conductor del otro auto. Eso, entonces, ¿por qué pasó? Tienes ya tres versiones. ¿Cómo pasó? Lo mismo, tienes tres versiones. Exacto. Y para llegar a una conclusión toca Agarrar esas tres juntar versiones. todo eso y Exacto. juntar las tres versiones, analizar las tres cosas, analizar la situación, ver qué le pasó a los autos, ver, ahí sí como dicen por ahí, experimentar, digámoslo así, coger hipótesis, experimentación, conclusión. Y esa conclusión debe tener en cuenta todos los factores antes mencionados, que como vieron no fueron pocos. Sí, o sea, Exacto. se necesitan unos 20 factores de subjetividad para llegar a una conclusión, entre comillas, objetiva. Y nunca se llega a una objetividad tal Y cual, nunca es una 100%. objetividad completa, porque Exactamente. puede que se llegue a una conclusión, pero eso para una de las personas involucradas no es justo porque, ay, eso no es objetivo, sino es subjetivo, porque eso es lo que usted piensa y eso es lo que, Siempre va pues a haber es un que sí, detractor. papi, no hay una objetividad absoluta, no hay una verdad absoluta. Es como, papi, la subjetividad es parte del mundo, entiéndalo, compréndalo. Tal vez no acéptalo por completo, porque precisamente no hay que tragar entero, hay que masticar todo lo que nos dicen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, papi, no espere que todo sea perfectamente objetivo, porque eso no existe. Exacto. Y es imposible que algo sea perfectamente objetivo porque o sea, una objetividad absoluta creo que alteraría mucho el statu quo, ¿no? Porque o sea, nosotros estamos acostumbrados a una forma de vida en la que estamos bien sin saber algunas cosas y queremos saber otras. Entonces, si supiéramos toda la verdad de todas las cosas, creo que nos volveríamos locos entre todos. No sé si pensar lo mismo, porque hay cosas que la gente no está preparada para recibir. Entonces, ahí es donde vivimos engañados y me llama la atención esa parte del ser humano, ¿no? Que, como dice esa frase, una mentira dicha 1000 veces se vuelve una verdad. Entonces, uno elige creer desde su escepticismo o desde su fe ciega, bien sea de donde venga, qué es verdad y qué no, y qué es lo que le hace sentir bien a la hora de creer en algo. Entonces, cuando hablamos de arte, de cultura, de ética, de moral, de política, de sociedad y lo que sea, o sea, tenemos que saber que no somos capaces de entenderlo todo. O sea, hay cosas que simplemente no nos van a cuajar porque no estamos preparados para eso. Es como
Somos seres humanos y los seres humanos somos manipulables porque se nos llega a través, perdón, se nos llega a través de lo que anhelamos, ¿no? Ahí es donde, por ejemplo, los manipuladores de masas, que, por ejemplo, el señor este de Jim Jones, ¿no? No sé si escuchaste esa historia del man que era un pastor y obligó o sea, pudo convencer a más de 1.000 personas o 900 personas a tomarse un cianuro para irse con Jesucristo. No sé si escuchaste ese caso alguna vez. Y Entonces, ajá, ese señor, o sea, encontrar la salvación eterna. ¿cómo así? Y es como, pues, Ujú. no sé yo qué tanta salvación pueda traer un cianuro, pero pues, allá ellos. Tal cual. Entonces, y ya, desde ese Qué buena punto, retórica la del man, claramente, porque convencer a un montón de personas de cometer tal acto que en muchas religiones es pecado. exactamente, ajá, a huevo, Duro, duro, o exactamente. sea, muy buen hablador, o sea, hay que admitirlo. Conversador sí era, buen Es, conversador sí era. ese señor, o sea, sí, tenía un poder de convencimiento que a mí me daría miedo, porque es que, o sea, ¿cómo haces que, volvemos a la subjetividad y a la objetividad, ¿cómo haces que más de 900 personas adopten tu propio pensamiento? O sea, qué tan desgraciadamente genio tenés que Pregúntale ser al del para... bigote. Ah, exactamente, el del bigote, otro loco que, o sea, ¿cómo sos capaz de convencer? Eso tiene mucho que ver con el pensamiento crítico, eso lo vamos a hablar en otro tema, pero o sea, En el otro podcast, en exact- el siguiente podcast. exactamente. Quédense para ver pensamiento crítico en nuestro capítulo número 7. Así es. Ay, ya, vamos por. Este es el 6 imagínate, es que hermoso. A huevo. Yo pensé que no íbamos a llegar al 4 ya vamos por el 7 y ya tengo unos 4 temas que se me ocurrieron. Y tengo planeado hasta el 12, Ah, bebé. a O huevo. sea, Ahí vamos. Hay que, vamos. y espera que me inspire, parce. Ay, qué No hermoso. va a descansar de que no, Ah, nos vamos a hacer esclavos de aquí no este hay podcast hasta descanso, que nos hagamos millonarios. no hay descanso, no hay perdón ni olvido. Digo, ¿qué? Ah, pues sí. Entonces, eh, la subjetividad y la objetividad, o sea, repercute en eso, ¿no? O sea, cómo la gente es capaz de creer en otro ser humano que es capaz de mentir. O sea, a mí me llama la atención eso, no sé vos qué piensas al respecto. El salto de fe de Assassin's Creed, o sea, Ujú, baby, creer es un salto de fe. ujú. Creer en alguien más es un salto de fe. Tener confianza en alguien más es un salto de fe. Y claramente no es algo que es arriesgado, claro, es dejarte vulnerable ante otra persona. Es Pero difícil, complicado, claro que sí es, obvio. a veces Pero vale la pues pena, a veces no. precisamente somos seres sociales y a veces vale la pena y a veces es muy bonito. Otras veces tocó buscar terapeuta. Yo, yo confié, Pero yo confié en ella y terminó mal. yo confié en ella y ahora estoy pagando un terapeuta carísimo. Pero bueno, No puede ser. ¿Tienes algo más que agregar? ¿O sigue? eh, pues sí, pequeños ejemplos. Por ejemplo, el alcohol. Culturalmente hablando, Rusia y Alemania son países donde el alcohol está muy normalizado, entonces las cervezas de 4, 5 y hasta 6 puntos de alcohol son consideradas para la venta de todo el mundo, entonces se pueden comprar como cualquier juguito en cualquier tienda, Esas solo son ganas cosas de que por te arriba des del cirrosis. 15% de alcohol, que solo cosas por encima del 15% de alcohol se consideran para ya mayores de edad. Entonces, y ahí se habla, entonces, ¿qué es la mayoría de edad? Entonces, en Estados Unidos la edad para beber es 21 años, en toda Latinoamérica es 18, pero pues todos sabemos que hemos probado la cerveza por ahí a los 13, e Sí, incluso tal cual. algunas personas en pueblos antes. A huevo. Aquí En entre nos, Rusia los niños pueden, precisamente, en Rusia y Alemania precisamente los niños pueden beber cervezas como si fueran juguitos ojalá y mi cosas así. papá, Entonces, ojalá mi papá no culturalmente vea este hablando, podcast porque algún día le robé su cerveza a él cuando no estaba, pero bueno, sigamos con el, ajá, este, de pero confesiones entonces aquí. precisamente
culturalmente hablando, moralmente hablando, éticamente hablando, dependiendo mucho de el país, la gente, hay cultura, sociedad, precisamente, hay muchas cosas que son subjetivas, a pesar de que, entre comillas, se vea objetivo, porque es objetivo decir que el alcohol es dañino para la salud humana. Pero subjetivamente hablando, podemos ver que cada país, cada sociedad, cada cultura ha adoptado una postura ante el beber alcohol. Que ninguna es 100% efectiva, porque imagínate, cuando se dio la ley seca que se prohibió el alcohol por todo el mundo, no sirvió de mucho prohibirlo, porque de todos modos, ok, Al Capone y toda esa gente que se empezaron a traficar, ¿no? Lo que pasa es que, así como dicen por ahí, lo prohibido es más atrayente, ¿sí? Dile a una persona que no haga algo y será lo primero que hará. Exactamente. Y ahí podemos entrar en otros dilemas como la legalización de las drogas. Y es que hay un montón de cosas Y eso a mí ya no me gusta tanto, porque eso ya trae consecuencias más graves, porque digamos que el alcohol, las consecuencias se pueden ver ya en la adultez con cosas como la cirrosis, el alcoholismo, gente agresiva, ese tipo de cosas, pero uy, no es Halloween y ya hay muchos, y ya hay muertos reviviendo, espere. ¿Pero qué? Ay, perdona, me perdí, ¿en qué estaba? Tu puta madre. Estábamos hablando de que, o sea, yo te saqué a relucir lo de las drogas y me estabas diciendo que no estabas de acuerdo. Eso. Que el alcohol lleva a la cirrosis y al alcoholismo, a cosas agresivas, familias rotas y ese tipo de cosas, que digamos que entre comillas no es tan malo, muy entre comillas, porque digamos que se pueden tratar de manera sencilla. Una familia rota, pues ahí sí, como dicen por ahí, estoy hablando desde una comodidad que nunca he sufrido de eso, pero digamos que la solución, entre comillas, que todo el mundo le da al problema es parce, ábrase de ahí. Al alcohólico, pues no le dé más alcohol y lleve la rehabilitación. El que tiene cirrosis, pues nada, un trasplante de hígado así, fácil, rápido. Eso. No es como si las listas de espera existieran. No, esto, usted vaya a pedir un riñón, un hígado nuevo y se lo dan. Exacto. Sí, entonces así de fácil, esas son las soluciones para el alcohol. Así de fácil y sencillo y rápido. Eso es chasquear los dedos y pum. Hígado nuevo, la señora dejó al marido alcohólico y el alcohólico entró a ni siquiera tuvo que ir a rehabilitación. Con un chasquido de dedos, marica, se rehabilitó así de una. Fácil, sencillo, rápido. Eso no hay cuestiones psicológicas detrás. Claro que no. Ni conductuales ni de hábitos, no, eso no existe. Pero digamos que con las drogas ya llega a un punto en el cual ya trae consecuencias más graves para la salud y para la sociedad y para la degeneración de la humanidad. Porque pues digamos que ahí ya entra el uso de sustancias psicoactivas que puede dañar el cerebro, puede dañar la percepción de la realidad, puede dañar la confianza, puede dañar como tal al ser humano por completo. Y ya entramos en problemas ya más graves como es salud mental, física y sentimental de una persona. Ya es mucho más grave que el alcohol, pero no quiere decir que el alcohol sea menos preocupante. Están en el mismo nivel de preocupación porque con ambas cosas puedes dañar una familia, con ambas cosas puedes irte a la mierda. Pero las drogas traen consigo algo mucho más grave, que es ya problemas como esquizofrenia, problemas como delirio de persecución, ansiedad. Sí, como que muchas veces las drogas psicoactivas lo que hacen es que el cerebro ya no sepa diferenciar lo que es real y lo que no, entonces empiezan a sufrir esquizofrenia, empiezan a sufrir delirios de persecución, así como dicen por ahí, ese man está en Andrómeda, en la Tierra ya no va a volver. Entonces, sí, y pasa con el alcohol, pasa con las drogas, se empiezan a formar dinámicas como de necesito esto, lo necesito, se forma la adicción, se forma la vaina y entonces ocurren cosas como que empiezan a robarle a la familia, empiezan a llevarse cosas de valor para poder obtener plata, para poder esta frase de humor negro que trata de ser motivacional,
pero que dice algo así como, parce, si un drogo, un alcohólico siempre tiene plata para su vicio, porque usted no va a tener para una buena vida, se va a, o sea, ¿acaso usted es menos que el vicioso? No, cierto, usted es mejor que eso, entonces échele para adelante. Y es cruel, es crudo, pero tiene razón en algo. Sí, tal cual. Ellos encuentran el modo de. Exacto. Entonces, Y eso casi siempre lleva a la destrucción familiar y ese tipo de cosas. Y esta precisamente es mi opinión personal y es mi percepción y es mi subjetividad. Muy probablemente en comentarios no, sino en muchas otras personas estén pensando, ay, qué exagerada, ay, eso no es cierto, ay, es que también, es que esos sesgos, es que... no, Sí, pero pues... Y fíjate, sí caemos en Hay subjetividades cosas que son más graves de lo que la gente piensa. Exactamente. Y creen que porque lo están normalizando entonces está bien. Y parce, no está bien. Que normalicen algo no significa que esté bien. Sí, es como que empezaron con el alcohol, ahorita están normalizando las drogas y en muchos países, muchos elitistas están intentando normalizar cosas como la marica. Eso no está bien. Horrible. No, y eso no está bien. Eso no está bien. Eso no está bien. Entonces, ay, usted ya está exagerando, usted está llevando esto hasta un sitio completamente inaceptable. Y es como, pues, parce, es que se supone que esas dos cosas también eran inaceptables. Exactamente. Y mira ahora cómo está la cosa. Y así como el del bigote pudo, ¿cómo se llama eso? Persuadir a un país entero, así como este señor persuadió a un montón de personas para tomar el arsénico. Esta gente va a hacer todo lo posible para persuadirnos de que está bien y normalizarlo. Y pues... Y fíjate que... Ahí queda nosotros precisamente el pensamiento crítico de está bien o está mal. ¿Lo voy a aceptar o no? ¿Me voy a unir o voy a ir en contra? Entramos en la subjetividad de que, o sea, por ejemplo, vos estás diciendo que, o sea, vos no estás a favor de legalizar las drogas. Pero ahí es donde entra el dilema. Porque yo, o sea, como vos dijiste, lo prohibido lo hace más grande. Entonces, según yo, o sea, ya entrando en subjetividades, reforzando la subjetividad. Según yo, por eso tomé el ejemplo de la ley seca, ¿no? Que cuando prohibieron el alcohol, salió Al Capone y empezó a traficar con alcohol y se armó el porque eso fue lo que lo hizo poderoso. La ley seca lo hizo poderoso Al Capone. Entonces, si legalizaron las drogas, sí, probablemente habría un desequilibrio. Pero, o sea, quiero pensar que en un mundo utópico legalizar las drogas significa regularlas y que no sea tan fácil conseguirlas como lo sería conseguirlas con un jíbaro. No sé, o sea, se me hace, es una idea tal vez muy... Pues es que se supone que eso ya está, se supone que son ilegales, se supone que se están cerrando muchas cosas, se supone que la marihuana, ¿cómo se dice eso? Medicinal, entonces ya está regulada, entonces solo se puede conseguir en ciertos lugares, certificados y etcétera. Pero como puedes ver, hay gente que agarra la planta y listo, en mi casa ya, y para el que quiera se la vendo. ¿Y cómo regulas eso? ¿Cómo regulas que alguien plante en su casa? ¿Cómo le dices a alguien lo que puede o no puede hacer en su propia casa? También es eso. O sea, pero imagínate, o sea, lo que hace, por ejemplo, que el crimen organizado sea tan poderoso es que ellos venden su producto a millones de dólares precisamente por la prohibición. Tal vez no les cuesta tanto producirla, pero a la hora de venderla la venden a precios exorbitantes, ¿no? Entonces yo quiero imaginar que en un mundo ideal, o sea, legalizar las drogas significaría quitarles ese poder adquisitivo a ellos. Por eso es que como que es un mal menor que es contribuir a la drogadicción, pero contribuye un bien mayor que sería quitarles poder al crimen organizado, ¿no? O sea, es algo que yo pienso, ¿no? O sea, se me hace una idea como muy, tal vez fantasiosa, pero como que a mí me hace sentido al menos. Sí, no. Y pues ya ves, así estamos como sociedad. Así es. Pues sí.
Y bueno, con eso, bueno, no sé si tenés algo más que agregar o antes de cerrar. Pues no, más que nada, pues esto de las subjetividades y objetividades, pues es un tema precisamente complicado, abre un gran debate. Ya vimos que mi postura es que no hay objetividades ni verdades absolutas, sino una subjetividad en convergencia todo el tiempo. Mm, Ujú. Podría decir que esa es mi verdad. Ja, 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 ja. A huevo. Mm, Y y bueno, no, y ¿qué bueno, más? No, nada. ahí, Eh, ahí yo digo que ya, aquí podemos cerrar, ¿no? ya dejamos ahí todo en el tintero. Entonces yo cierro con que este tema es una antesala perfecta a lo que se viene, porque la base de la objetividad y la subjetividad es que las personas exigimos transparencia, pero no tenemos ecuanimidad para enfrentar situaciones polémicas. Se quiera o no, las emociones siempre nos dominan y eso es lo que nos lleva a que la razón o la justicia no puedan ser absolutas como tal. Entonces, No, eh, eh, y ahorita lo que se viene es que vamos a hablar un poco sobre la razón, un poco sobre cómo gestionar las emociones para poder lograr tener un pensamiento lógico y con ese pensamiento lógico tener un pensamiento crítico para poder tomar decisiones de la mejor manera. es Y esa es la antesala a lo que sí viene, a lo que sigue. Y pues con esto que se ha dicho, con lo que quedó sobre la mesa, culminamos este sexto capítulo de Entre Páginas y Conceptos. Muchísimas gracias por escucharnos. Si quieren más contenido como este, ya saben, síganos aquí en nuestras redes. El link está abajo en la descripción. Apóyennos compartiendo con sus amigos, con su vecino, con el perro. Déjenlo reproduciendo en silencio si quieren. Lo importante es tener vistas. exactamente. Compártanlo con la moza ahí, con los que anden engañando a su mujer, que pongan el video ahí a todo volumen mientras hacen lo suyo para que no lo descubran. Claro que sí, este, Y después terminan ambos cuestionándose qué están haciendo con su vida. exactamente, Pero bueno, así es, así es. sin más, nos despedimos. Este fue el sexto episodio, el sexto capítulo de Entre Páginas y Conceptos. Nos tomamos este cafecito con ustedes, lo disfrutamos y esperamos que si vayamos por más. Compártanos, síganos, denos tu like en las redes sociales. Tenemos TikTok, tenemos Instagram y pues YouTube, claramente. Exactamente. Dato curioso, que me vas a coscorronear, pero vale la pena resaltarlo. Cuando estaba subiendo el capítulo anterior, resulta y acontece que, ¿cómo te lo digo? En el link de Instagram, estaba poniendo por error el, este, en el link de Instagram estaba poniendo el link de TikTok, o sea, estaba TikTok dos veces, Instagram el link de TikTok y TikTok el link de TikTok. Obviamente ya Dios mío, o- santo señor. obviamente ya lo arreglé, ya puse Pues el link. bueno, igual aparecemos entre páginas y conceptos en todo lado, como se habrán dado cuenta. Entonces, digamos que no es un error tan grave, pero sí, si pudiera coscorronearte lo harías. Entonces, oye, y Pero ojalá, también es culpa mía por no revisar. También es exactamente, culpa mía por no revisar. exacto. Admito mi parte de la culpa. Somos un equipo, yo debí revisar y avisar. Yo te advertí, soy pendejo y la cago fácilmente, tenés que supervisarme, te dije. Sí, sí, eso me lo dijo, acepto mi parte de la culpa, no supervise bien. Discúlpenme. Ya Exactamente. con eso dicho, voy a empezar a supervisar todo otra vez. Gracias, gracias, muchas gracias. Y bueno, y como dijo una vez un famoso filósofo narrador, Héctor del Mar, les digo que aquí estoy porque he venido, aquí estoy. Si no les gusta mi canto, ¿cómo he venido? Me voy. Hasta la próxima. Adiós. Nos vemos. Adiosito. Yo moviendo las manos como si pudieran verme. ¡Ja! Se me cuidan. Un beso en la nalga de mi parte. Besos, ustedes sabrán dónde lo quieren, pero besos. Nos vemos.